continuamos con nuestro segundo bloque de Café Chilote. Para quienes nos siguen, nos escuchan a través de nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, la provincia de Palena y la provincia de Yanquihue. Para quienes nos ven a través de nuestro nuevo canal de televisión, Ancú Televisión 54 y Net. Para quienes nos sintonizan a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro, y quienes nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl. Quiero contarles que en el primer bloque estuvimos con el senador Francisco Huanchumilla, miembro de la Comisión de Constitución del Senado, con quien tocamos temas de vetos presidenciales y otros. Quedamos con varias conversaciones pendientes, pero da gusto poder conversar con alguien que tiene una mirada bastante particular y con profundidad respecto a los temas que están pasando en Chile hoy día. Pero esta segunda entrevista es relevante, importante y también interesante, porque ahí han pasado muchos temas de contingencia después de la última vez que conversamos con nuestro querido amigo alcalde de Recoleta, don Daniel Jadwe. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Muy bien, Claudio. Aquí muy contento porque esta semana entregamos los departamentos de la Inmobiliaria Popular y para la gente que ha sido beneficiada con esta política pública de vivienda, ha significado un cambio de vida enorme, ¿no? Y eso me tiene muy contento, muy emocionado, muy orgulloso. La verdad es bien notable lo que está pasando. Cuéntanos un poco más respecto a este tema. Partamos por eso. Ya partamos por la entrega, porque fueron 38 departamentos que se entregaron en una primera etapa, digamos. Ya leía por ahí que las personas van a pagar el 25% de su sueldo del arriendo. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes respecto al tema de los departamentos en Recoleta? ¿Van a seguir construyendo departamentos? Nosotros ya estamos preparando la segunda etapa, estamos evaluando la posibilidad de un financiamiento propio para los años que vienen una vez que salgamos de la pandemia. La idea es ir bajando siempre las barreras de entrada, porque esto, como fue un primer proyecto hecho con el Estado central, convenciéndolos de que los subsidios pudieran ser nuestros, ¿no? De que los subsidios que habitualmente iban a las familias pudieran llegar al Estado, para que el Estado pudiera salir a construir vivienda pública, que no se ha hecho nunca en la historia de Chile. Estas son las primeras 38 viviendas públicas de la historia de la República, para intervenir el mercado abusivo del arriendo, ¿no? Aquí el problema central para ese 30% de chilenos que arrienda porque no puede convertirse en propietario, porque no quiere. Los millennials son bastante reacios a convertirse en propietarios y amarrarse una vivienda a pagar por 25, por 30 años, que son los hipotecarios que ofrecen hoy día, y por lo tanto cada vez la gente opta más por el arriendo, ha ido subiendo significativamente. Y ese segmento, ya sea porque no quiere o porque no puede, hoy día invierte aproximadamente entre un 60 y un 80% del ingreso familiar mensual en el arriendo o en el dividendo. ¿Cachai? Y lo que dicen todos los estudios internacionales es que esto nunca debiera pasar del 25%, porque si una familia invierte el 80% de su ingreso familiar en arriendo o en dividendo, no le queda plata ni para comer, ni para estudiar, ni para vestir ni para cubrir las otras necesidades. Entonces, claro, aquí, de hecho, mira, un dato súper concreto, porque aquí además privilegiamos a las mujeres jefas de hogar, que son casi el 40% de los hogares chilenos están efectivamente dirigidos por una mujer, ¿no? A las cuales además tienen una doble jornada de trabajo, y una de esas jornadas de trabajo no se les reconoce. Y como a ellas las privilegiamos, llegaron 31 de 38 departamentos, están asignados a mujeres jefas de hogar con familia, y una de ellas vivía con 5 integrantes de su familia, los 5, en una pieza por las cuales pagaba 160.000 pesos. La pieza no tenía baño privado, ¿no? Ni cocina privada. Aquí ella va a pagar 30 lucas menos que eso y tiene acceso a un departamento de 3 dormitorios completos, baño, bodega, comedor, estar, terraza, logia, ¿ya? Con amplias zonas comunes, con patio techado para los jóvenes, con zonas de juego, con áreas verdes. Entonces, ella cuando llegó acá me dice, bueno, ahora yo esto no solo lo puedo pagar, sino que además por lo que yo puedo pagar,
tengo una dignidad que no había tenido. Claro, y no solamente son los departamentos populares, sino son las ópticas populares, las farmacias populares. Conversaba ayer con un amigo que tenía que comprar un remedio para su señora que está embarazada con problemas, que tiene que inyectarse todos los días, y en una farmacia en Cruz Verde, voy a dar el nombre, le costaba cerca de 200.000 pesos el sachet de 6, y la farmacia popular en Castro le costó el 10%. O sea, ese es el nivel de desigualdad que tenemos, y esas propuestas y políticas públicas nacen de la municipalidad de Recoleta, nacen del alcalde, de su equipo visionario, de su equipo creativo, digamos, pero también tiene una visión que tuvo que haber salido de algo, porque aquí nadie inventa la pólvora. ¿Cómo tú tuviste la capacidad de poder armarte ahí? A ver, voy a separarlo en dos partes, Claudio. Ya. Lo primero es la visión ideológica, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos los comunistas y las comunistas? Que la utilidad en economía no existe, ¿no? En la economía real, si uno quiere producir cualquier cosa, uno paga 4 factores productivos, ¿no? La mano de obra, la materia prima, el capital, y la tecnología, ¿no? Y los impuestos. Y si tú le pagáis a cada uno de los factores productivos lo que vale su aporte al flujo de producción, no hay utilidad. Si tú quieres tener utilidad, que la vemos todos los días en la prensa, ¿no? Las utilidades de la ISAPRE, de la AFP, de la banca, ¿no? Vamos a conversar después de eso. Claro, tú tienes que pagarle a uno de los factores productivos menos de lo que vale su aporte al flujo productivo. Y no le puedes pagar a la tecnología menos de lo que la tecnología vale porque la compráis en el mercado. Al capital tampoco porque le pagáis el interés que te cobra el banco. A la materia prima tampoco porque la compráis en la feria o la compráis en una barraca o en lo que sea. Entonces, ¿a quién le quitáis? Al trabajo. Y por lo tanto la utilidad nace de pagarle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país menos de lo que vale su trabajo. Y hay un conjunto de trabajadores, que son las trabajadoras domésticas, que no se les paga nada por su trabajo, ¿cachai? Y ese trabajo, el del trabajo doméstico, hay un tema ahí. Y además el trabajo más importante, porque es el que permite que todo el resto del sistema se mueva, porque eso permite que toméis desayuno, que comáis, que tengáis ropa limpia en la mañana, que tengáis una casa ordenada donde descansar, que tus hijos estén tranquilos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El Estado cobra impuesto a la utilidad porque el Estado, que es un instrumento de dominación de clase, sabe perfectamente lo que yo te estoy contando, que la utilidad nace de pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo para que alguien tenga más de lo que vale su aporte al flujo productivo, ¿no? Y por lo tanto, esta tesis de la derecha de que ellos defienden la propiedad privada se hace añicos, porque si la propiedad privada nace del trabajo, y ellos tienen la propiedad privada que tienen a partir de quitarle propiedad privada a otro, ellos son los enemigos de la propiedad privada y los comunistas lo que hacemos es defender la propiedad privada. Entonces, como el Estado sabe esto y intenta evitar una revolución, cobra impuesto a la utilidad para devolvérselo a la gente a la que le paga menos de lo que vale su trabajo o a la que no le paga su trabajo en la forma de bienes, productos y servicios públicos que de otra manera no podrían tener. Entonces el Estado cobra los impuestos, financia los gastos operacionales y te devuelve plata en salud pública, en educación pública, en iluminación, en pavimentación de tu calle, en veredas, en seguridad y en una serie de cosas. Eso es el costo de los derechos, ¿cachai? El costo. Entonces, efectivamente lo que ha hecho Recoleta es agarrar toda la plata que nos ingresa, que viene de lo que se le paga de menos a los trabajadores y trabajadoras, y devolvérsela a ellos. Claro. ¿Cómo? Abaratando y simplificando sus vidas. Muy bien, Esa es la matriz ideológica. ¿No? Y esto es una clase de marxismo puro, ¿no? Sí. Es así de duro. Ahora, la segunda variable, para poder hacer lo que nosotros hacemos, uno tiene que cerrar la boca, abrir los ojos y abrir los oídos, porque nosotros nos juntamos con la gente todos los días. Yo termino todas las tardes, lo hemos conversado otras veces, en reuniones con mis vecinos todos los días, ¿no? Hoy día en tiempos de pandemia termino haciendo vivo, termino por internet, por Zoom, y uno va viendo en estas reuniones que empiezan a haber algunos dolores, algunas angustias, algunas inquietudes que se empiezan a repetir en todas las reuniones. Y uno empieza a trazar
las regularidades y Claro. empieza a descubrir los problemas más relevantes de la ciudadanía. Cuando tú tienes eso y tienes la claridad de lo primero, ¿no? Te volvís con tu equipo técnico, con tu equipo y empezáis a diseñar cómo resolver esto con este criterio. ¿Cómo le devolvemos la plata? ¿A dónde se la devolvemos? ¿Bajo qué forma? De tal manera de impactar en el mejoramiento de la calidad de vida y además de aumentar indirectamente los ingresos, porque tú entiendes que a tu amigo, que le costaba 200 lucas esta medicina, cuando Claro. le cuesta 20, nosotros le devolvimos 180.000 pesos a él para que lo gastara Claro. en otras necesidades. Y a la mujer que pagaba 158 o 160 por una pieza, cuando le cobramos menos que eso por una casa completa, le estamos devolviendo 30 lucas y el valor de la dignidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esto tiene un doble impacto, ¿ah? Y por eso que viene desde el programa del Partido Comunista, por eso que viene desde el programa que Luis Emilio Recabarren le entregara a todo este país hace 100 años, ¿no? Efectivamente, para hacerlo realidad. Claro. Estimado Daniel, en términos generales, cuéntanos cómo evalúas tú el tema de la pandemia en Santiago y cómo lo evalúas particularmente en Recoleta. Porque lo hemos conversado antes, me parece mucho, pero de una u otra manera la sensación que uno tiene aquí en Chiloé, a 1200 kilómetros de Santiago, es de que no puedes mirar prensa nacional, no puedes leer los diarios nacionales, porque te cuentan la mitad, ¿no? Y lo más triste es que te cuentan la mitad que le conviene a ellos. En consecuencia, la realidad que tenemos hoy día desde el punto de vista sanitario en Santiago dista mucho de lo que tenemos hoy día en Chiloé o lo que puede estar pasando en Punta Arenas o puede estar pasando en Valdivia. ¿En qué está Santiago hoy día? ¿En qué está Recoleta? A ver, a pesar de que las medidas todavía han sido insuficientes desde mi perspectiva, las medidas han ido consiguiendo un resultado que todavía no podemos anticipar que sea completamente exitoso. Pero si uno mira las cifras en los últimos días, se han, entre comillas, empezado a notar un estancamiento de la pandemia, ¿no? Lo que no significa que la hayamos derrotado ni que podamos aflojar las medidas. Esto de por vida. Yo no comparto el exitismo que algunos quieren plantear y efectivamente el ministro Pari ayer comete un error garrafal y empieza ya, parece que a aparecer su verdadera personalidad, ¿no? Cuando él le dice le duela a quien le duela, el ministro París no entiende que a nadie le duele que nos vaya mejor. Claro. A lo que nos duele es que todavía haya gente que podríamos haberle salvado la vida y que se esté muriendo. Es que todavía hayan familias que tengan gente metida dentro de la urgencia sin saber dónde están, sin saber cómo están, sin entregar la información. Por lo tanto, al ministro París le digo claramente, a nadie le duele que podamos salir de esto. Eso es lo que queremos todos. Los únicos que no lo querían eran el gobierno, ¿no? Yo le quiero recordar al ministro París, por si se le olvidó, que el 19 de abril él dijo que estaba de acuerdo con la reapertura de los centros comerciales cuando el alcalde de Las Condes hizo este experimento social arriesgando la vida y la salud de las personas. Entonces yo le pediría al ministro París un poco más de prudencia, porque el cambio de tono para subirlo y para ponerse un poquito más agresivo no le hace bien ni al gobierno de Chile, ni al tratamiento de la pandemia, ni a los resultados que podamos obtener. Pero efectivamente hay un pequeño estancamiento que podría ser mucho más rápido si es que se ampliaran las medidas de ayuda a las familias y disminución de la movilidad. Pero ¿sabes qué, ahora, Daniel? Yo tengo pero espérate, esto igual tiene una vertiente muy delicada, que igual el sistema de salud ya está colapsado. Por lo tanto, entre comillas, es probable que haya una baja en el número de contagios. Ha habido una baja bastante grande en la cantidad de test que se hacen, por lo tanto la positividad se mantiene alta. Esto quiere decir que no vamos avanzando mucho, ¿no? Pero la cantidad de muertes se mantiene alta todos los días, y nosotros, que entendemos que detrás de cada fallecido hay una familia, no celebramos cuando bajan los muertos, vamos a celebrar cuando dejen de haber muertos, ¿no? Entonces yo ahí llamo a la prudencia porque el sistema todavía está colapsado. ¿Sabes qué? Yo tengo un punto ya, yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más profunda, porque si bien se ha estancado el tema de las personas contagiadas, también no se ha estancado el tema de las personas fallecidas, ya, y hoy día somos el segundo país en el mundo con mayor cantidad de personas fallecidas per cápita por millón de habitantes. Pero hay un tema que yo he estado leyendo de varios
especialistas que plantean que se ha disminuido de manera considerable la toma de PCR, y eso de una u otra manera implica en que tú vayas teniendo menor cantidad de personas contagiadas, porque Santiago hasta hace pocos días atrás los especialistas hablaban de que por cada 3 PCR que se hacían, uno daba positivo. En Rancagua, de cada 2 PCR que se hacían, uno daba positivo. Y si tú disminuyes en un 25, un 30%, ya la muestra de los PCR o la toma de los PCR, claramente, por una regla de 3 simple, por una lógica matemática, para disminuir las personas que están hoy día contagiados, ¿no? Lo que no queda claro es si el ministro quiere engañarse él solo o quiere engañar a Chile. Yo creo que quiere engañar a Chile, seamos honestos. ¿Ah? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo soy muy prudente con todas las declaraciones, pero sí recuerdo que este ministro, que trata de mostrarse un ministro de cambio, y a quien tengo que decirlo, además le ofrezco mis sentidas condolencias porque ayer sufrió la muerte de su padre y está pasando un minuto muy complejo, y por lo tanto le mando toda mi solidaridad. Yo espero que él se consolide como un ministro de cambio de estrategia y no vuelva a caer en la continuidad de una estrategia que ya demostró estar completamente errada y fracasada. Hay mucha gente que me consulta, que nos están viendo más de 250 personas, solamente por el Facebook Live. Las manifestaciones en todo el territorio nacional están aumentando de manera considerable. Piensa, ¿hasta dónde podríamos llegar con esto, alcalde? Pregunta Inés Exolara. Ya hoy día temprano revisaba Twitter, que es lo que más uno puede creer hoy día, los Twitter serios, ya, y había manifestaciones muy duras y muy fuertes en Santiago, en Antofagasta, en Temuco, lo conversaba con el senador Huanchumilla. Ayer tuvimos manifestaciones en Chiloé, se tomaron las carreteras, y esto está empezando teniendo presente que ayer el INE entregó la tasa de desocupación, que es de un 11.2%, ya, y si tú sumas eso, más de 1 millón de personas que está acogida a la ley de empleo, que están suspendidos pero no van a ser recontratados. Hay que ser serios en esto y decir la verdad, más los 3,5 millones de trabajadores temporeros que hoy día no están trabajando. Superamos la barrera perfectamente del 20% de gente que hoy día no solamente no tiene empleo, no tiene ningún tipo de ingreso. Ya, y cuando uno ve que se vienen estas manifestaciones sociales cada vez más fuertes, y ayer fueron detonantes y se notaron, ¿cuál es la mirada que tienes tú respecto a lo que podría pasar en unos días más? A ver, esto va a depender efectivamente de las medidas que tome el gobierno. Y yo creo que lamentablemente la sobreideologización neoliberal de este gobierno le impide tomar las medidas adecuadas. Porque además todo incumbente respecto de las medidas que se podrían o se deberían tomar. O sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, cobrar un impuesto a los superricos, entendemos que el presidente se tendría que salir a cobrar impuestos a sí mismo, y por lo tanto él tiene un problema serio de incompatibilidad, ¿no? Y de conflicto de interés cuando tiene que desarrollar la política. Y en ese sentido es bastante complejo lo que se nos pueda venir, porque si el Estado y si el gobierno no sale a aumentar el gasto social y abandonar decididamente la regla de la responsabilidad fiscal de manera temporal, lo que se nos viene a hacer muy duro. Y va a requerir de un cambio en 180 grados y al gobierno que venga efectivamente se le va a dejar un lastre tremendamente complejo. Por lo tanto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque se está empezando a incubar mucho malestar social que se va a sumar al malestar que traíamos de octubre. O sea, este malestar social claramente deja de ser por norma AFP, por mayor dignidad, por un país más justo, más equitativo, más igualitario. Este malestar va a empezar a verse reflejado en las calles por el hambre. Y tú como sociólogo entenderás perfectamente que cuando un padre ve a su hijo que no tienen que comer, no tienen que darle comida, las manifestaciones se van a traspasar también
probablemente, Dios quiera que no, pero se van a traspasar también a temas de saqueo, de robo, va a aumentar la delincuencia. Y es algo que ahí uno tiene que hacer la evaluación. El gobierno hoy día está en posición de poder paralizar esto, tiene la intención de hacerlo. Partamos por esa base. ¿Quiere hacerlo o está cómodo con que esto continúe igual? No, el gobierno se está preparando para reprimir más a la gente una vez que esto termine. O sea, el gobierno está desarrollando en el Parlamento la discusión legislativa sobre una política de entregarle a las Fuerzas Armadas más poderes y atribuciones para perseguir a grupos nacionales en una agenda de seguridad con un ribete autoritario bastante peligroso, ¿no? Y esto yo espero que el Parlamento logre detenerlo, porque en el Parlamento también hay partidos de la exconcertación que han optado por estar más cerca del gobierno que de la oposición, ¿no? Particularmente la Democracia Cristiana, bajo la dirección de Fuad Chaín, a pesar de lo distinto que es la base demócrata cristiana en el país, ha jugado un rol bastante pobre y le ha permitido al gobierno avanzar con su agenda, criminalizando la protesta social, entregándole más poder represivo y centrando en eso la agenda gubernamental para resolver el tema, ¿no? Y no en la solución de fondo. Y esto hace más complejo el tema, y esto es lo que tiene al presidente con los niveles de aprobación que tiene. Si durante este tiempo pandemia logró levantar un poquito del 6%, recuperando por su mirada económica por sobre la mirada sanitaria a una parte de los que habían votado por él. Pero efectivamente este gobierno, tú comprenderás, no tiene relato, no tiene programa, no tiene proyectos, solo tiene intereses presidenciales y nada más. Entonces claro, las cosas no pintan bien por lo que viene. Bueno, pero no hay que irse a lo extremo tampoco, porque el otro día vimos la encuesta CADEM que Piñera tenía un 40% de aprobación, y eso es para caerte desmayado en cualquier parte. Ya, quiero... Pero no hay nada más falso que la CADEM. Pues acuérdate que las encuestas que paga el presidente obviamente le dan la razón y efectivamente tienen un sesgo. La CADEM yo creo que es uno de los instrumentos de medición más desprestigiados de Chile, hace mucho rato, ¿no? Ya en la elección pasada tuvo un error cercano a los 10 puntos. O sea, cuando una encuesta, yo soy sociólogo, tiene un error de 10 puntos, es que la seriedad metodológica no existe. Es más, a Piñera le da un 48% y a la Beatriz Sánchez le da un 13%. Claro, pero el máximo error fue de ese 48 que Piñera baja a 37, ¿no? Claro. Y están los 8 puntos y tanto, o 9 puntos de Kast, que son el error que no refleja la encuesta, porque además es una encuesta que tiene sesgo, que además está pagada y que en el fondo representa los intereses de quien la paga. Claro. Yo creo mucho más en otras encuestas que son, entre comillas, independientes. Conversemos de la encuesta Criteria que sale hoy día al final. ¿Te parece? Porque hay un tema que para mí, yo creo que para la gente que nos está escuchando es súper importante tenerla presente, ya, porque después de la demanda que tú hiciste por fallecidos en Recoleta por COVID-19, ya que presentaste una querella en contra de Piñera y otros, ya la Fiscalía inicia diligencias por la querella, o sea, no solamente la acogió, sino está haciendo diligencias hoy día de manera efectiva, espero yo, eficiente. ¿En qué crees tú que podrá terminar esto? Bueno, ayer a mí me tocó declarar frente al fiscal. Cuéntanos, ¿no? a ver. No puedo contar. No, cuéntanos en términos generales. No nos cuentes lo que lo dijiste al fiscal. No, declaré, le entregué todos los datos que sustentan la formulación de la querella. Describí con todo el detalle que pude. Esto es una primera declaración, o más bien una primera parte de la declaración. Lo que para mí puede confirmar la posible comisión de delitos, como son los que están presentados hoy, de cuasi delito homicidio, de negligencia inexcusable, de negación de atención y auxilio. Por lo tanto, creo que la querella va a andar
bastante más rápido. Entiendo que el fiscal ha pedido otras diligencias y yo le tengo confianza a la gestión del fiscal. O sea, no nos queda otra que esperar. Esto no va a ser un proceso corto, pero yo espero que se establezca la verdad, la justicia, y que esto pueda dar paso también a una reparación por parte del Estado para los familiares de quienes se han sentido dejados de lado, ¿no? Hay mucha gente que hoy día se está incluso sumando a la querella, y hay que esperar. Yo no me gusta hablar de los procesos investigativos en curso, no soy de aquellos que anticipan resultados. Habitualmente la derecha lo hace cuando quiere destruir a alguien. Yo aquí, la intención mía no es destruir a nadie. Tuvimos el cuidado de presentar la querella contra Mañalich cuando él ya había salido del ministerio, ¿no? Yo pensaba que además el ministro entrante, al llegar, iba a traer un equipo nuevo. Lamentablemente mantuvo a todo el equipo. No es muy habitual dentro de los cambios de ministerio que se mantengan todos los equipos que son de confianza del ministro saliente. Y por lo ahora ahí hay una esfera de duda en términos de continuidad o cambio. Pero ahora busquemos el lado positivo a eso, porque ayer vi un video de una entrevista que le hicieron al subsecretario Zúñiga, en el cual plantea que todas las decisiones siempre han sido tomadas por el presidente de la República, que ellos llevan todos los antecedentes y el que dice si se hace o no se hace termina siendo Piñera. Por ende, yo creo que ese puede ser un factor positivo en que no existan los cambios. Pero por otro lado, yo tengo la sensación también... En el mundo judicial hay un axioma que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, que la parte acusada confiesa algo, libera al acusador de tener que presentar pruebas. Y yo creo que no solo está esa declaración, sino que hay varias declaraciones que dejan de manera explícita y bastante diáfana y clara que quien toma aquí las decisiones fue el presidente de la República, claro. Sebastián Piñera Echeñique, que está dentro de los imputados de la querella, ¿no? El ministro Mañalich, ¿no? Y los dos subsecretarios. De hecho, creemos que ahí está la toma de decisiones, y cuando yo planteo, por ejemplo, algunas de las cosas que sustentan la querella, solo para que lo entendamos, mira, Las Condes tiene 330.000 habitantes, Recoleta tiene 190.000, ¿no? El 20 de marzo los alcaldes y alcaldesas de Chile le pedimos al gobierno cuarentena general para parar la pandemia y que esta no saliera de la zona oriente, ¿no? El 25 de marzo entra en cuarentena Las Condes y el 30 de marzo, 5 días después, se hace el primer informe epidemiológico de la pandemia. Y el 30 de marzo Las Condes tenía 181 casos y Recoleta ese mismo día tenía 17 casos, ¿no? Las Condes entra en cuarentena, Recoleta no entra en cuarentena a pesar de que lo pedimos, pero además a Recoleta se le rodea de cuarentena. Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, todos con cuarentena, y Recoleta al medio, sin cuarentena. Resulta que en las semanas que siguen, Las Condes sube a 477 casos, es decir, tiene un incremento de casos de 165%, y en el mismo periodo, esta comuna, ¿no?, que fue castigada y que fue discriminada por este gobierno, pasa de 17 a 602 casos con un incremento de 3.441%. ¿Cuándo entramos en cuarentena en Recoleta? Efectivamente, el 5 de mayo, y aquí el primer acto de discriminación. Las Condes entra con 54 casos cada 100.000 habitantes, Recoleta con 316 casos cada 100.000 habitantes. Nosotros estimamos que estos datos son absolutamente elocuentes y que demuestran son catastróficos. La negligencia inexcusable del presidente de la República y del ministro de Salud, ¿no?, en términos de haber querido o haber omitido tomar las decisiones que habían que tomar en Recoleta, a pesar de que un conjunto de actores políticos, sociales, científicos, profesionales, todos ligados al manejo de la pandemia, se lo pedían a gritos. Claro. Bueno, pues yo creo que Recoleta hoy día está pasando por un proceso de visibilización pública y mediática muy importante. Lamentable también por lo demás, porque si uno prende el televisor o ve algún medio de prensa, ¿dónde se hacen las fiestas y dónde toman detenidos por irresponsables? En Recoleta.
¿Dónde se rompen las cuarentenas? En Recoleta. ¿Dónde hay colapso médico? En Recoleta. O sea, todo lo malo está pasando en Recoleta. O sea, ¿no hay otra ciudad en Chile donde pase lo mismo? Yo te aseguro que en nuestra comuna pasan muchas menos cosas que en el resto. Es más, yo difiero un poquito quizás de la percepción que se tiene afuera, porque efectivamente cuando uno analiza, Recoleta hoy día no está dentro de las comunas con más desacato, no está dentro de las comunas con más fiesta, no está dentro de las comunas con más movilidad. Es más, nosotros ante la indefensión en la que estamos por parte del gobierno, tomamos medidas más radicales que las que ha tomado el gobierno, suprimiendo las ferias por 15 días. Yo creo que esto también ayudó a que los contagios vayan bajando en la comuna, porque los últimos vectores de contagio masivo que quedaban eran las ferias. De hecho, en las ferias tenemos un porcentaje, entre comillas, de positividad que es tremendo cuando uno hace los test preventivos dentro de los feriantes, dentro de los que atienden, ¿no? De hecho, han muerto más de un feriante de Recoleta, y por lo tanto creo que estamos tomando medidas necesarias. Estamos llevándole los medicamentos a las casas, a las vecinas y vecinos, estamos llevando alimentos a las casas con 38 ollas comunes que estamos haciendo con las organizaciones sociales. Más bien son las organizaciones sociales las que lo están haciendo con algún apoyo de la municipalidad, y eso hay que destacarlo y reconocerlo. Por lo tanto, yo creo que el comportamiento de los vecinos y las vecinas de Recoleta ha sido maravilloso, mayoritariamente. Claro, hay un porcentaje menor con esta deformación cultural. Claro, es que la deformación cultural te invita a eso, ¿no? Se sienten todopoderosos, se sienten eternos, se sienten que están por sobre el bien y el mal y por sobre el resto, y terminan de una u otra manera. De hecho, hemos encontrado empresas que sacaron permisos colectivos fraudulentos, digamos, y lo hemos denunciado a la Seremi, porque tenían a gente trabajando, declarando un giro, a pesar de que ellos tenían otro. Claro. Para quienes nos están sintonizando y quienes nos están viendo, particularmente en nuestro streaming TV, le invitamos que por favor nos pongan link, me gusta, y puedan compartirlo para que más gente pueda ver este programa y para que puedan asociarse a nuestra página también, que es muy relevante para nosotros como medio regional, tener la posibilidad de poder tener un mayor alcance. Daniel, quiero continuar con este término que tú planteaste de formación cultural, y quiero llevarte a la siguiente consulta. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto al cogobierno que tiene Piñera con la CPC hoy día? Ya, porque Juan Sutil parece un pluriministro, para serte sincero, yo lo veo así. Ya tiene una posición dura respecto al tema de no sacar retiro de las AFP, tiene una posición dura a no aplicar el impuesto a los super ricos, tiene una posición dura respecto a las revueltas sociales. Más, a mí me tocó ver un video, yo no sé si tú lo viste, donde él plantea que si los jóvenes que están mutilados de las vistas no hubiesen salido de sus casas en las manifestaciones, probablemente hoy día pudiesen estar bien de salud. Se está metiendo en temas y aristas que son bastante complejas. Pero también por otro lado, lo que me llama a mí poderosamente la atención es que cuando Piñera ha hecho estas cuentas públicas, donde le habla a todo Chile, estas cuentas públicas republicanas, muchas veces sale hablando él y sale Juan Sutil atrás. Y muchas veces sale hablando Juan Sutil en estas cuentas republicanas y sale Piñera atrás. ¿No te parece que hay un cogobierno ya exacerbado que ha perdido toda estructura, como planteas tú, que tiene que ahí tú puedes notar en la realidad que hay una deformación cultural desde el punto de vista del empresariado en Chile? Mira, yo la verdad es que lamento que algunos se den cuenta de esto tarde, porque el cogobierno con los empresarios se dio en el primer gobierno de Piñera, el cogobierno con los empresarios se dio en la formulación del programa de Piñera, y lograron engañar a mucha gente diciendo que efectivamente ellos iban a dar más trabajo. En los primeros meses de gobierno, antes de la llegada de la Revolución de Octubre y antes de la pandemia, se destruyeron una cantidad impresionante de empleo y la economía empezó a bajar de manera sistemática, ¿no? Y el costo de la vida empezó a subir sin que ninguna autoridad hiciera nada al respecto. Por lo tanto, lo que hay que entender, no quedarse en la forma, sino que entender el fondo, es que el programa neoliberal
que implica varias cosas: aumento del costo de la vida, precarización del empleo y disminución proporcional de los salarios, reemplazo del trabajo manual por trabajo robotizado y reemplazo del trabajo intelectual por inteligencia artificial, ¿no? Traspaso de la última fase del proceso productivo al consumidor para que trabaje el consumidor para la empresa sin recibir sueldo. O sea, antes los muebles se compraban terminados, hoy día se compran desarmados y los termina de armar la gente en la casa. Aparte que, aparte que mandamos la materia prima para China y China nos vende los muebles. Pero además, yo estoy hablando de un proceso bastante sencillo, pero esto de ir al supermercado y embolsarse uno y cobrarse uno, esto de ir a la bomba de benzina y echarse uno mismo la benzina en el auto, esto de en vez de ir al cine, que ahora el cine te llegue a la casa para que no tengan que poner salas de cine, nos están traspasando la última fase del proceso productivo para que ellos tengan que invertir menos. Todo esto con el afán de mantener la utilidad arriba, pero además está la obsolescencia programada y el intento de ellos de pagar menos impuestos, que era uno de los compromisos de este gobierno. Claro. Yo ya expliqué al principio lo que son los impuestos, ¿no? La posibilidad de devolverle plata a la gente de la que le pagan de menos. Entonces, cuando el programa neoliberal plantea bajar la cantidad de impuestos para aumentar la riqueza de los que más tienen, lo que está haciendo es disminuyendo la capacidad del Estado para devolverle más plata en la manera de bienes, productos y servicios de calidad a la gente que se le paga menos de lo que vale su trabajo. Entonces, aquí hay un cambio de estrategia que hay que hacer, hay un cambio de cómo miramos el país del futuro, que vamos a tener que discutir entre todos, pero sobre todo, la gente tiene que hacerse responsable, porque si hoy día tenemos a alguien que en la década del 80 defraudó un banco, fue formalizado por la justicia, que su pariente cercano que acaba de morir, Bernardino Piñera, con su influencia en la dictadura, lo salvó de ir a la cárcel, a confesión de la ministra de Justicia de la época, ¿no? Claro. La gente es capaz de elegir a alguien así para presidente, no le echemos la culpa al presidente, po. O sea, no solo le echemos la culpa al presidente, ¿ah? Si en algunas regiones la gente es capaz de elegir, ¿no?, a senadores y diputados que han tenido que devolver plata para no irse a la cárcel, el problema no es del diputado corrupto, po. Claro. El problema es efectivamente de la gente, y aquí hay que ser muy consciente. La derecha nunca ha tenido problema para votar por ladrones y corruptos, está dentro de su ADN, pero cuidado, que el votante de izquierda no perdona esto, ¿no? Y por eso que algunos que estaban en la centroizquierda, que se metieron en lo mismo, recibieron un golpe y recibieron efectivamente un castigo rotundo de la ciudadanía y pérdida de confianza. Entonces tenemos que poner la responsabilidad sobre la mesa, y yo siempre llamo a que cada uno de nosotros reflexionemos en privado y pensemos dónde estuvimos los últimos 30 años, a quién apoyamos, a quién le permitimos llegar a gobernar, porque nosotros somos también corresponsables de todo lo que ha pasado. ¿Y dónde estamos hoy día, Daniel? Y voy a hacer una introducción para después preguntarte lo que tú piensas. El tema de las AFP en Chile hoy día es un tema que tiene que ser discutido, pero hay que ponerle un poco más de datos. Las AFP en Chile ganan 1.500 millones de pesos diarios. 1.500 millones de pesos diarios. Y estas utilidades están invertidas 7.800 millones de dólares en las empresas de Luxi, en el grupo Luxi, que todos sabemos que es dueño del Banco de Chile, que es dueño del Canal 13, que es dueño de todos los organismos donde hay poder. Ya 5.500 millones de dólares de la empresa Salle, que es de la tercera, 4.700 millones de la empresa Mate, que es de la maderera, 5.300 millones de pesos de la empresa Yarur. Hay un grupo de senadores liderados por el senador Navarro, Yarna Proboste, el senador Latorre, que están presentando o promulgando un proyecto de ley para derogar el decreto de ley 3.500. Por otro lado, tenemos diputadas como Camila Vallejo, Carol Cariola, que es un amor, el otro día tuve la posibilidad de poder entrevistarla, ya que ellos están por presentar un proyecto de ley para que exista un retiro del 10% de la AFP. ¿Ya? Pero por otro lado, el miércoles pasado me tocó ver cómo Juan Pablo Letelier, senador socialista, en la Comisión de Constitución
no me acuerdo si era Constitución o Hacienda, del Senado, está defendiendo el proyecto de ley que estaba presentando el gobierno de Chile, que potenciaba y fortalecía las AFP en Chile. O sea, ¿en qué idioma podemos entender de que han pasado 30 años, tuvimos una manifestación social de 6 meses, donde el 80% de la ciudadanía hoy día pide retiro de las AFP y que terminemos con este sistema perverso, y todavía tenemos senadores de la oposición socialista defendiendo el modelo? Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Claramente. Con esto quiero decir algo sumamente duro. Yo soy de aquellos comunistas que cree fehacientemente que este país ha avanzado cuando socialistas y comunistas caminan juntos. Mucho más que en cualquier otra etapa de la historia. Sin embargo, la diferencia sideral entre la base socialista y algunos dirigentes socialistas que se convirtieron en neoliberales es tremenda. El tema es que la nostalgia tiene capturado a los dirigentes socialistas. Por ejemplo, cuando yo hablo con dirigentes socialistas, ellos me reconocen. Con la base. El único partido hoy en queda en Chile con la base, ¿no? Es el Partido Comunista. El Partido Socialista, yo no sé si hoy día, mira lo que te voy a decir. Estamos a pocos días del natalicio de Salvador Allende. Yo no sé si hoy día el Partido Socialista le pondría la firma a las 40 medidas de Allende. Mira. Yo se las pongo. ¿Cachai? Claro. Entonces aquí hay un tema central, y que es que cuando yo llamo a reflexionar a todos los que nos están escuchando acerca del lugar que hemos ocupado en los últimos 30 años, recordemos que para la salida pactada de la dictadura, los socialistas acordaron con la derecha que la derecha iba a tener mayoría parlamentaria, a pesar que nunca iba a tener mayoría en votos. Les regalaron con la constitución de Pinochet los senadores designados. ¿Qué fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Jaime Guzmán? Jaime Guzmán dijo en una de sus intervenciones: no importa quién gobierne, nosotros vamos a seguir teniendo el poder. Se refería a eso, ¿no? Bueno, el problema no es de Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán estaba haciendo su pega, claro, defendiendo los intereses que le correspondía defender, porque era parte de ese equipo. Lo que no era aceptable es que aquellos que estaban pensando en salir de la democracia aceptaran salir de la democracia con la constitución de la dictadura, regalándole el modelo con la impunidad por los crímenes de la dictadura, y al final uno nunca supo si lo hicieron porque no tenían la fuerza, ¿no? O lo hicieron porque estaban convencidos del modelo. Recuerda que la Concertación de Partidos por la Democracia tenía la democracia cristiana entre sus partidos, ¿no? Y los economistas que implantaron el modelo neoliberal en Chile venían de la democracia cristiana y de la Universidad Católica de Chile, que hasta el día de hoy no le pide perdón a Chile por el rol que jugó en la instalación del neoliberalismo en nuestro país. Todos los Chicago Boys estudiaron en la Católica. Y la mitad, o más de la mitad, el 70% de ellos eran demócratas cristianos, y los claro, que le fueron a entregar el ladrillo, para los jóvenes que no saben lo que es el ladrillo, es un conjunto de ideas de transformación económica que ese conjunto de economistas le fue a entregar a Pinochet para que hicieran el cambio en Chile, ¿no? Entonces efectivamente aquí tenemos que mirar la historia y aprender de la historia, y yo hago un llamado, ¿no?, a subirse al escenario actual para ser protagonistas de la historia y no actores secundarios, pero con comprensión profunda de cómo ha sido el fenómeno, porque en esa época los comunistas dijimos lo que estaba pasando, pero el 95% de la población prefirió creerle a la derecha o a la Concertación. Claro. Y hoy día, cuando todo lo que en esa época decíamos los comunistas se hace realidad, se hace mínimo como un denominador del pensamiento contemporáneo, todos miran para dónde, pero nadie se acuerda dónde estaban. Tenemos mala memoria. Quien terminó de privatizar las empresas del Estado fue Frey. Quien diseñó el CAE y el Transantiago fue Lago. Quien terminó de privatizar las carreteras en Chile a través de las concesiones fue Lago. Entonces, no rasguemos vestidura hoy día los que estuvieran, que estuvieron en ese gobierno, en esos gobiernos y en esa coalición que todavía se sigue presentando como la coalición más exitosa de la historia de Chile, a pesar de que en 2 periodos perdieron 1.800.000 votos. O sea, yo acá en Recoleta me siento parte de un proyecto tremendamente exitoso, pero hemos sumado votos entre elección y elección.
El partido... ¿no? O sea, si yo hubiera perdido el 40% de los votos que saqué la primera vez, no habría salido reelecto. Claro. Entonces ahí hay un quiebre, hay una descoordinación, hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se dice. El famoso partido del orden, por eso ahí ahora en junio tuvimos este acuerdo en parte de algunas temáticas generales que después sale al día siguiente planteando Piñera que fue un gran acuerdo de unidad donde estaba sentado el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD, ¿ya? Pero quiero hacerte una consulta. ¿Tú no tienes la sensación que este gobierno también se está consagrando como un gobierno obstruccionista, ya que tiene que ver con colocarle obstáculos al postnatal de emergencia, vetar la reelección de los alcaldes, la prohibición de cortar los servicios básicos durante la emergencia en pandemia? O sea, todo tipo de proyectos que hoy día no les convenga, ya lo están declarando anticonstitucional, o sea, están vetando todo lo que no les interese que sea de beneficio para ellos, digamos. O sea, también teniendo presente que no hay que dejar de lado la situación que se encuentra el país hoy día, cuáles son las prioridades. Yo no creo que sea un gobierno obstruccionista. No, yo no creo que esa sea la palabra. ¿Por qué? Porque el gobierno fue electo con un programa. Ese programa feneció. Ese programa está sepultado en algún cementerio de Chile en donde nadie sabe dónde está, nadie lo visita, no, nadie le va a dejar flores a ese programa ni a ese proyecto país, y por lo tanto lo que hoy día está haciendo el gobierno es tratar de resistir que se lleve a cabo el programa de otros, ¿no? Pero esos otros no están en el gobierno, por lo tanto el gobierno, entre comillas, dentro de la estructura administrativa actual, está haciendo lo que sus atribuciones le permiten, tratar de defender el modelo que ellos representan. Si aquí el problema es porque, mira, este gobierno en estricto rigor representa al 5% más rico de Chile. No obstante, votaron por él casi un 30% chileno. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué ese otro 25% vota por un gobierno que claramente, dentro de sus intereses, no están los propios? ¿No? O sea, aquí el problema es que cuando no hay una comprensión profunda del modelo, de cómo funciona el capitalismo y el neoliberalismo, todos sí viven soñando que algún día le van a dar con el palo al gato y que se van a transformar en millonarios. Que se van a ganar el Lo que kino. no saben es que, claro, lo que no saben es que el modelo sencillamente no lo permite. El modelo siempre te saca a relucir 1, 2, 3 casos que parten de la nada y se hacen millonarios, pero esos son los casos fuera de norma que el modelo te presenta para construir la esperanza del pobre. Pero efectivamente lo que sabemos es que en el 99% de los casos eso no sucede. Y lo que sí sucede es que gente que tenía un buen pasar hace 20 años va cayendo hacia la pobreza, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en comunas como Las Condes, como Providencia, tenemos una pobreza encubierta que es tremenda. Gente que tuvo un buen pasar cuando estaba en su fase productiva de la vida, que tenían muchos ingresos y que hoy día tienen pensiones miserables en este sistema y que no logran ni siquiera sostener las casas en las que viven, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que aquí, vuelvo a decirlo, cada uno tiene que mirar en su interior y discutir dónde ha estado, a quién ha apoyado y a qué está dispuesto para el futuro si es que queremos tener un país distinto. Ya, antes de irnos, porque sabemos de que tienes otra actividad ahora, ya no puedo no dejar de preguntarte cuál es la sensación. Yo sé que tú lo has dicho antes, para ti las encuestas son radiografías del minuto, pero no le tomas mucha importancia. Pero hoy día salió la encuesta Criteria, ya que es una encuesta seria, responsable, que tiene un buen prestigio, al menos desde la gente que nos gusta testear todo tipo de encuestas, y sales empatado con Joaquín Lavín, en un 12% cada uno. Que te dejan en una posición presidenciable por sobre todo otro candidato de la oposición, por lejos. Ya, ¿cómo tomas tú esta adhesión ciudadana? Y segundo, tú hoy día estás en una posición de abrirte a ser candidato presidencial.
Lo primero es que los resultados de las encuestas, que para mí no tienen mucho valor, son la demostración de un minuto, que además pueden tener varios sesgos, metodológicamente es muy difícil llegar a representar fielmente la realidad. Yo lo tomo como un resultado de la gestión de Recoleta. Aquí lo que se expresa y lo que la ciudadanía expresa es un reconocimiento y una alta valoración de este proceso de transformación cultural, social y política que ha vivido Recoleta hace 8 años desde que nosotros llegamos a la administración, ¿no? Y me siento muy orgulloso, muy satisfecho, muy contento. Orgulloso de lo que hemos hecho, satisfecho de lo que hemos recibido a cambio, en términos de aprobación ciudadana, en términos de reconocimiento ciudadano, y además muy contento del impacto que hemos generado en el cambio en el imaginario colectivo. Muchos alcaldes amigos me llaman y me dicen: oye, cuando tú haces algo en Recoleta, al día siguiente en mi comuna todos me preguntan si vamos a hacer lo mismo. Y es porque en todo Chile empieza a darse nuestra ciudadanía de que se podía hacer un Chile distinto, de que era posible, pero que había que tener voluntad política, capacidad técnica, convicción ideológica, ¿no? Y yo lo tomo con mucha humildad y con mucho respeto por la ciudadanía. Siempre les digo, los liderazgos los define la ciudadanía, no los define uno. Yo desconfío profundamente de aquellos que se andan promoviendo para presidente de la República ni diciendo que son los mejores preparados para gobernar. Eso me da vergüenza ajena, ¿no? Y por lo tanto yo estoy haciendo mi pega. Nunca he dicho que no estoy disponible para asumir la responsabilidad que el pueblo de Chile me entregue, pero va a ser la ciudadanía la que define, ¿no? El Partido Comunista es un partido muy serio. ¿Pero tú estás disponible? Allá voy. El Partido Comunista es un partido serio. El Partido Comunista en 108 años ha llevado candidato 3 veces. El Partido Comunista sabe que no puede entrar a la moneda solo, ¿no? Y por lo tanto se necesita una alianza social y política amplia. Y esto incorpora a más partidos, pero fundamentalmente al pueblo de Chile. Nosotros no queremos entrar a la moneda sin el pueblo de Chile. Si entramos los comunistas y las comunistas a la moneda, va a ser con la ciudadanía. Y la ciudadanía, por lo tanto, va a tener que manifestar en el periodo que queda la intención, la determinación, la convicción de estar disponibles para tener un gobierno dirigido por un cuadro militante del Partido Comunista, hombre o mujer, y para defenderlo después de que sea electo de muchos poderes fácticos que podrían querer volver a operar para tratar de derribar, ¿no? Entonces, esa convicción la tiene que manifestar la ciudadanía. El partido ya dijo hace varios meses que en la próxima papeleta presidencial va a haber un candidato o candidata comunista. Si la ciudadanía hace su parte del trabajo y lo instala con fuerza, ten la seguridad que el partido y que todos los militantes comunistas, hombres y mujeres, vamos a estar a disposición, pues si estamos en esto toda la vida. Yo milito desde los 11 años. O sea, uno cuando vive consistentemente su vida, en cada paso que da va abriendo puertas y va cerrando otras. Das un paso, abres puertas, cierras otras. Das un paso, abres puertas, cierras otras. Y si eso tú lo haces 40 años seguidos en la misma dirección, al final créeme que no te queda alternativa. Si has sido consistente y consecuente toda la vida te pone en el lugar que tú has construido con tu caminar paso a paso. Y por lo mismo vuelvo a reiterarlo, uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Nosotros en Recoleta hemos hablado con nuestras obras, con nuestras políticas públicas, con nuestras iniciativas. Si la gente las recibe bien y quiere eso para todo Chile, la gente va a tener que decidir. Paso a paso y a paso firme, compañero. Por favor, cuídate, Daniel, cuídate mucho, que los tiempos están bastante complejos. Un abrazo cariñoso y fuerza y siga adelante. Un abrazo a todos y a todos. A toda la gente que nos está viendo, por favor, colóquenle el link, me gusta, comparta, para que podamos tener más seguidores. Esta fue la entrevista que tuvimos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Vamos a un pequeño corte y volvemos con la diputada del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal.